Días a todos. Hoy estamos con Paulina Castro, nuestra residente de tercer año, que nos va a hablar sobre el papel de la ecocardiografía transtorácica en el preoperatorio acerca de un caso clínico. El asesor es el doctor Enrique Anaya, a quien agradecemos toda su ayuda, y el doctor Fabio Alejandro Sepúlveda. Como todos saben, el doctor Anaya, pues recientemente es papá y va a intentar conectarse, e igual que el doctor Fabio Alejandro. Paulina, bienvenida y muchísimas gracias. Listo, muchas gracias. Como dijo la doctora Liana, entonces vamos a hablar del papel de la ecocardiografía transtorácica en el preoperatorio a propósito de dos casos clínicos. La estructura de la charla es que primero voy a dar un contexto del marco teórico de la aplicación clínica de la eco y posteriormente nos vamos a centrar en los casos clínicos. Entonces, como sabemos, desde hace muchísimos años los anestesiólogos cardiovasculares vienen usando la ecocardiografía transesofágica y esta se ha consolidado como una muy importante herramienta para guiar la toma de decisiones en el perioperatorio. Sin embargo, esta no está exenta de riesgos y tiene algunas limitaciones. Por eso, más o menos desde los años 80, se viene introduciendo la eco transtorácica, que nos permite la visualización en tiempo real de las cámaras cardíacas y al ser una herramienta no invasiva va a ser muy útil durante las diferentes fases del perioperatorio. La tenemos que considerar entonces en los escenarios en los que la eco transesofágica se encuentra sus principales limitaciones. Por ejemplo, cuando los pacientes no están intubados en el preoperatorio, antes y durante la inducción e incluso cuando el paciente llega a la unidad de cuidados posanestésicos. Considerarla también cuando haya alguna contraindicación para la eco transesofágica y en los procedimientos en los que haya un acceso limitado al esófago, por ejemplo, un procedimiento intracraneal, endoscopias o incluso en el contexto de un trauma o una cirugía orofacial. La eco entonces me va a permitir evaluar el estado hemodinámico del paciente, encontrar anormalidades estructurales, puntualmente anormalidades valvulares, y lo más importante es que me va a permitir hacer una estimación de riesgo cardiovascular mucho más precisa a la que hago con el examen físico aislado. Va a ser útil en pacientes que lleguen con soplos no diagnosticados o no estudiados, pacientes con disnea de origen desconocido, con una enfermedad valvular sospechada o pacientes que lleguen en un estado crítico o con un deterioro muy rápido. Hay algunos factores que ya se han identificado como riesgo de mortalidad en el posoperatorio que se pueden diagnosticar mediante la eco transtorácica, puntualmente la disfunción sistólica, las anormalidades segmentarias de la motilidad de las paredes cardíacas, las enfermedades valvulares como la estenosis aórtica y la estenosis de insuficiencia mitral, la falla diastólica, la hipovolemia, la hipertrofia severa del ventrículo izquierdo y la presencia de masas intracardíacas. Y como les decía, en los pacientes que están inestables, la eco tiene un papel muy importante y la tenemos que considerar en estos pacientes que tienen hipotensión refractaria a manejo con líquidos o vasopresores, o que si bien sí responden a las terapias, recurren de manera pues como frecuente con los episodios de hipotensión, pacientes en los que estemos sospechando isquemia por cambios en el segmento ST, pacientes con arritmias cardíacas de instauración aguda, para descartar sangrado, evaluar la disnea de origen súbito, edema pulmonar, pacientes con alteración del estado de conciencia, o incluso para monitorizar la función del ventrículo derecho en condiciones de hipertensión pulmonar. Pero es muy importante que nosotros conozcamos que la eco transtorácica tiene diferentes categorías y entender esto nos va a permitir ubicar nuestro rol según nuestro nivel de formación en esa eco transtorácica del perioperatorio. Tenemos una eco básica, una eco avanzada y una eco formal. La eco básica tiene como indicación el diagnóstico de inestabilidad hemodinámica y de hipoxemia, y puntualmente este artículo la describía como una eco de rescate en situaciones de emergencia en el perioperatorio, pero claro que la podemos usar también para estratificar el riesgo de nuestros pacientes. Esta eco se vale solo de 5 ventanas, usa el modo 2D y el Doppler color, y es una eco netamente cualitativa. Va a describir el estado de volumen, el estado pues, de la función cardíaca, la presencia de derrame pericárdico
y puede evaluar las anormalidades valvulares, pero de una manera muy general. Esta es competencia de todos los anestesiólogos y de hecho la curva de aprendizaje de la eco transtorácica básica se empieza a consolidar más o menos después de la eco número 25 o número 30. Tenemos también la eco avanzada, que ya hace una evaluación más detallada de pacientes de alto riesgo en el perioperatorio. Esta se vale de 13 ventanas y aparte del modo 2D y el Doppler color, usa el Doppler espectral, entonces usa el Doppler pulsado, usa el Doppler continuo. No tiene como objetivo lo cualitativo únicamente, sino que también es pertinente a algunas mediciones cuantitativas y va a ser competencia de los anestesiólogos cardiovasculares, de los especialistas en cuidado crítico o de la persona que haga un fellowship en ecocardio en el perioperatorio. Y de hecho la curva de aprendizaje para la eco avanzada se empieza a alcanzar más o menos en la eco número 150. Y tenemos la eco formal, que ya es la que realizan los cardiólogos, es una evaluación mucho más extensa que no se limita al perioperatorio y digamos la curva de aprendizaje para esto es mucho más amplia, se puede alcanzar después de años de entrenamiento. Entonces, de hecho, la Sociedad Americana de Ecocardiografistas estableció como unos de requisitos en los que la eco transtorácica básica es válida. Ellos dicen que solamente es válida cuando haya necesidad de una evaluación clínica en un contexto urgente o emergente, cuando la eco va a aportar, digamos, un cambio en las decisiones, por ejemplo, del anestesiólogo, y cuando no hay disponibilidad de una ecocardiografía realizada por expertos. No es el objetivo de esta charla volver a explicar cómo se saca cada ventana, eso ya lo hemos visto en otras conferencias. Simplemente quería mostrarles o recordarles cuáles son las ventanas de una eco básica. Tenemos el subcostal, 4 cámaras, apical 4 cámaras para external eje largo, para external eje corto, un escaneo pleural y el FADE o la eco básica extendida incluye también la evaluación de la vena cava, apical 2 cámaras, apical eje largo, apical 5 cámaras, paraesternal a la altura de la mitral y paraesternal eje corto de la aorta. Entonces, ¿cuál es el alcance de la eco transtorácica en el perioperatorio? Pues queremos saber si realmente hacerla, si cambia diagnósticos y si cambia nuestras acciones como anestesiólogos. Este artículo que se publicó en el 2012 se llevó a cabo del 2010 al 2011 e incluía pacientes mayores de 65 años o pacientes con signos o síntomas de enfermedad cardiovascular o con el antecedente de una complicación cardiovascular en el perioperatorio. Cada paciente tenía su anestesiólogo tratante, este le hacía una evaluación clínica y diligenciaba un formato en el que ponía su impresión cardiovascular diagnóstica y el plan anestésico a seguir según esa impresión. Posteriormente se le hacía una eco transtorácica que no era formal, se hacía con el protocolo HART y se le pasaba al anestesiólogo un reporte de esa eco. Y ya se miraba si el anestesiólogo cambiaba su sospecha diagnóstica y si con esto cambiaba el abordaje a ese paciente. Reclutaron a 99 pacientes, en 75 de ellos se sospechó enfermedad cardiovascular, en 24 no se sospechó, pero eran pacientes mayores de 65 años. Cambió el diagnóstico del anestesiólogo en el 67% de los casos y esto motivó un cambio en la conducta en el 44% de los pacientes. Estos cambios en la conducta se definieron como step up o step down. Los de step up fueron los más frecuentes, el 80% de los cambios, y fue, por ejemplo, reservar una unidad de cuidados posanestésicos, una unidad de UCI para el paciente, hacer un cambio en la monitoría, es decir, inclinarse por una monitoría invasiva, dar manejo con líquidos, con vasopresores o incluso aplazar la cirugía para solicitar evaluación por cardiología previa. Y el 20% de los cambios restantes fue simplemente que con la eco el anestesiólogo se quedó más tranquilo y canceló la reserva de UCI, decidió proceder con la cirugía, se inclinó por una monitoría no invasiva. En los pacientes donde tenía sospecha de enfermedad cardíaca, la eco la confirmó en el 75% de los casos y en el 25% restante se encontraron que eran hallazgos como no significativos. E importante, se vio que hubo una concordancia clínica y de la eco solamente en el 36% de los casos. Y otro hallazgo muy importante es que un tercio de los pacientes mayores de 65 años en los que no se sospechaba ninguna enfermedad cardiovascular realmente sí tenían
una enfermedad cardiovascular significativa en la eco. Entonces, si bien este estudio no midió la mortalidad con esos cambios en las conductas del anestesiólogo, sí podemos ver que muchas veces los pacientes emergentes no los estudiamos como debería ser y que el POC es una herramienta muy valiosa que puede cambiar mi conducta anestésica y esto impactar en un mejor cuidado perioperatorio del paciente. Empezamos entonces con el caso clínico. Se trata de una paciente femenina de 74 años con antecedente patológico de hipertensión, diabetes no insulino requiriente y obesidad, antecedentes quirúrgicos de histerectomía y cistopexia, y con un antecedente farmacológico de losartán, hidroclorotiazida y metformina. Llega entonces en el contexto de una fractura de cadera, la clase funcional no es evaluable y al examen físico nos llama la atención que le encontramos un soplo sistólico. Yo quisiera antes saber acá a mis compañeros qué piensan, teniendo en cuenta que es una paciente programada para una fractura de cadera que ya sabemos que es urgente. Quiero saber si piensan que vale la pena estudiarla o no. Y la paciente, pues al examen físico, si uno le pregunta antes, ella tenía síntomas. O sea, en ese momento sabemos que es difícil evaluarla, pero ella antes... Ella te dice que ella igual hace mucho está muy quietica en la casa, pero porque le duelen las rodillas, es una paciente que igual es frágil, entonces es muy difícil determinar qué tan activa es porque ella misma se ha ido quedando como en su actividad física. En este caso, si tengo la posibilidad de hacer una eco rápidamente yo, o un cardiólogo nuevamente, rápidamente en las próximas horas, hacerlo. Pero no, si eso se demora mucho, pues no retrasar la cirugía, sino tener en cuenta que esto puede estar asociado a alguna patología valvular, pues a alguna alteración de base y tenerla en cuenta para el procedimiento. Perfecto. ¿Qué piensa Juan? Lo que yo estoy completamente de acuerdo con lo que dice si eso es algo que no nos va a retrasar más, hasta urgente, pues se está inmediatamente disponible. Pero que si esa paciente, a pesar de sus 74 años, una buena clase funcional, yo creo que ahí también es muerte. Yo creo que ahí también es valioso pues, uno determinar si la conducta le va a cambiar algo. Definitivamente no vamos a tomar la decisión de socar una paciente porque la paciente tiene que esperar. Pero uno se va a tomar decisiones en el intraoperatorio de sobre qué técnica anestésica, sobre qué cuidados va a tener con esta paciente. Entonces yo creo que ahí, pues obviamente si tenemos la disponibilidad de la eco torácica del cardiólogo es la primera línea. Pero si no ve que de pronto no hay disponibilidad, yo creo que si acá se vuelve una herramienta importante el uso pues, de una eco a la cadera del paciente. Perfecto. Entonces, esto realmente sí es controversial. Se le puso este escenario a algunos anestesiólogos en el Reino Unido y 20% de ellos decían que solicitarían la eco transtorácica en el preoperatorio porque sí les podría, como dice Pauli, cambiar la conducta. El 54% decían que solamente la solicitarían si la paciente tiene signos y síntomas, pues como sugestivos, pues como una enfermedad valvular. Y el 26% siguieron adelante con la cirugía sin estudiar el soplo. Esta es la eco. Recuerden entonces que nuestra competencia en la eco básica es algo netamente cualitativo. Quisiera que alguien me dijera primero cuáles son esas ventanas y qué les llama la atención de eso que están viendo. Para la izquierda es un pasternal la reproducción. Para la derecha es una picada. Para esternales de corto de la aorta. Es un paraesternales de corto de la aorta. Pero pues se ve claramente, sobre todo en el paraesternal largo, que la aorta está completamente calcificada, pues no mueve. Ahora está estenótica. Y recuerden que es competencia también de la eco básica hacer el Doppler color, ¿cierto? Entonces le hicimos Doppler color a la paciente y vemos entonces que pues, se ve algo de turbulencia, ¿cierto? En esa válvula aórtica. Entonces, ahora, sospecha diagnóstica. Piensan que puede tener esto impacto en los desenlaces de la paciente. ¿Qué van a hacer ahora en este momento? Ya con esta eco a la cabecera del paciente.
Pauli, perdón, el que vaya a participar, que se acerque un poquito al micrófono, que se le... A ti muy bien, pero a los otros se les oye lejitos. Pues la verdad yo consideraría que con este enfoque que hay en la ECO, así sea algo cualitativo y no vayamos a hacer medidas, pues claramente hay una estenosis aórtica. No sabemos si la paciente, porque no es evaluable la clase funcional, venía sintomática o si, pues como lo discutíamos, se pudo haber caído con un síncope. Realmente, si tengo la oportunidad de hacer un ecocardio rápido para que el paciente sea llevado rápido a cirugía, pues se la hago. Si no, lo llevo a cirugía manejándolo como si fuera una estenosis aórtica grave, considerando pues, que es una enfermedad cardíaca activa y todos sus riesgos, pues, eso implica. Pero yo creo que ahí a uno le queda duda, pues un soplo y uno ve eso en la Sí, sí, claro. Pues sí, es muy sugestivo de estenosis aórtica, pero yo coincido con Colina que vale la pena pedir una eco avanzada, puede ser un anestesiólogo cardiovascular colega que tengamos en el servicio, que haga una medición y nos puede hablar de la severidad de esta estenosis, o si incluso tenemos tiempo, hacer una eco formal. Y sobre todo que vamos a tener ya pues como una clasificación cuantitativa de la estenosis y nos va a permitir tomar decisiones en conjunto, no vamos a tomar decisiones solos, ¿cierto? Entonces, la estenosis aórtica es muy común en los pacientes ancianos. En esta población, la etiología más frecuente es la degenerativa. El 25% de los pacientes mayores de 65 años tienen esclerosis aórtica, pero con un funcionamiento valvular normal. Pero 2 a 5% de los pacientes sí pueden tener una estenosis aórtica significativa con obstrucción del tracto de salida del ventrículo izquierdo. Y puntualmente para nuestro caso clínico, saber que 5 a 10% de los pacientes con fractura de cadera tienen estenosis aórtica severa. Muy importante entonces conocer como la historia natural de la enfermedad. Los pacientes pueden ser asintomáticos, pero en la medida que van presentando diferentes síntomas va cambiando su pronóstico y su mortalidad en los siguientes años. Cuando presentan angina, la mortalidad aumenta en los siguientes 5 años, pero cuando ya cursan con disnea, la mortalidad aumenta en los siguientes 2 años. Entonces, las guías dicen que los pacientes con estenosis aórtica severa sintomática se deben llevar a cirugía para reemplazo pues, de su válvula previo a cirugías electivas no cardíacas. Pero entonces, esto no es ni una cirugía electiva, es una cirugía urgente, ni tampoco sabemos si estamos ante una paciente sintomática o no, porque es muy difícil determinar en este grupo poblacional su sintomatología. Como dice Corina, la paciente se pudo haber caído y fracturarse la cara en un contexto de un síncope. Entonces nos encontramos pues como ante una dualidad, porque sabemos que aplazar la cirugía aumenta la morbimortalidad y disminuye la posibilidad de una recuperación completa, pero proceder con la cirugía con la estenosis aórtica aumenta el riesgo de complicaciones anestésicas y de complicaciones cardíacas en el perioperatorio, puntualmente de hipotensión que requiere vasopresores, descompensación de falla cardíaca o incluso un choque cardiogénico. Les traigo la clasificación de la estenosis aórtica porque si bien nosotros no la vamos a medir con nuestra eco, sí es importante que cuando nos entreguen un reporte nosotros sepamos interpretarlo, no nos vayamos solamente a las conclusiones al final de la eco, sino que sepamos si nuestro paciente sí tiene una estenosis aórtica severa. Estos van a estar dados por una velocidad pico mayor de 4, un gradiente medio mayor de 40, un área valvular menor de 1, un área valvular indexada menor de 0.6. Cuando uno busca la literatura, si los pacientes con estenosis aórtica y fractura de cadera tienen aumento en la morbimortalidad, pues la literatura se contradice un poco. Tenemos, por ejemplo, este estudio que hizo comparar la incidencia de los perioperatorios y la táctica severa, un área valvular menor de 1, ya de cirugías de fractura de cadera. Ellos encontraron entonces una mortalidad en el grupo de pacientes con estenosis aórtica del 6.2% y en el grupo de pacientes control del 6.8%. Y pues una incidencia de eventos cardíacos del 18% en el grupo de estenosis y del 11.8% en el grupo control. Ellos decían entonces que las diferencias no eran tan significativas y que no se justificaba retrasar la cirugía de estos pacientes en el contexto de una enfermedad valvular.
Pero encontramos este otro estudio que quiso evaluar lo mismo. Evaluó 145 pacientes con estenosis aórtica y 283 en el grupo control, y sí encontró que la mortalidad a 30 días en el grupo de estenosis aórtica fue del 6.2 y en el grupo sin estenosis del 3.1, entonces se aumentaba la mortalidad casi el doble. Y la incidencia de eventos del desenlace compuesto, que fue mortalidad de infarto, fue el 14% en el grupo de estenosis y 4% en el grupo sin estenosis. Entonces realmente sí cambiaban los desenlaces de estos pacientes. Y veamos cómo a mayor severidad de su estenosis aórtica los pacientes presentaban mayor incidencia de infarto de miocardio en el postoperatorio. Entonces ustedes ahorita decían pues que ni modo llevar a esta paciente a reemplazo valvular previo a una cirugía de cadera, pero quisiera saber si ustedes conocen de pronto otra estrategia que nos pueda ayudar en estos pacientes con estenosis aórtica severa. Pero eso también trata mucho. ¿Qué mano? Con balón, dilatando con balón. Listo, entonces, aparte de la TAVI, está la valvuloplastia con balón, que es una muy buena opción porque es una estrategia que aumenta el área valvular en un 40%, y esto mejora de manera transitoria el gasto cardíaco y le permite al paciente responder de una manera más óptima a ese estrés quirúrgico. El TAVI no es una opción en este contexto de cirugía urgente. La valvuloplastia tiene un efecto muy transitorio y de hecho la reestenosis en el primer año es alta, pero sí nos da como más chance de que al paciente le vaya bien. Se asocia a complicaciones en el 20% de los casos, complicaciones como stroke, oclusión coronaria, necrosis tubular aguda y muerte, y por eso ha sido muy desplazada con la llegada del TAVI. Sin embargo, la literatura dice que sigue siendo un escenario muy valioso para la valvuloplastia el contexto de un paciente con una estenosis aórtica severa programado para una cirugía urgente, es decir, nuestro caso, ¿cierto? Este estudio entonces pretendía evaluar los beneficios de la valvuloplastia en cuanto a supervivencia y complicaciones. Teníamos en el estudio 29 pacientes en el grupo control y 30% en el grupo de la intervención de la valvuloplastia. La mortalidad a 30 días fue 31% en el grupo control y 7% en el grupo de la valvuloplastia. Este estudio concluye que sigue siendo una muy buena opción porque sí impacta en mortalidad, no solo a 30 días, sino en mortalidad a 90 y 180 días. Pero nos preocupa el tiempo, ¿cierto? Porque el 67% de los pacientes de este grupo, de este estudio que se llama valvuloplastia, se llaman a la cirugía de fractura de cadera en las primeras 72 horas, no en las primeras 48 horas. Pero ellos decían que estos desenlaces en cuanto a mortalidad sí lo cuestionan mucho a uno en cuanto a cuál es esa necesidad absoluta de llevar a los pacientes en las primeras 48 horas, si hay alguna posibilidad de optimizarlos y que puntualmente en este caso los pacientes pueden tener mejores resultados. Entonces ya que decidimos que vamos a llevar a nuestro paciente con estenosis aórtica a una cirugía de fractura de cadera, pensemos entonces cómo va a ser nuestro manejo intraoperatorio. Recordemos algo de la fisiopatología de la estenosis aórtica. Es la presión sistólica intracavitaria aumentada para vencer la estenosis, aumenta la tensión mural. Esto lleva a hipertrofia ventricular izquierda, que inicialmente es compensatoria, pero luego va llevando a disfunción diastólica y posteriormente altera el balance entre el consumo y la oferta de oxígeno. Los pacientes entonces son muy propensos a la isquemia subendocárdica y por eso nosotros nunca deberíamos tolerar en estos pacientes la hipotensión. Muy importante siempre mantener o aumentar la poscarga. Adicionalmente son pacientes que dependen mucho más de la patada auricular. Un paciente sano depende de la patada auricular en un 20% para su gasto. Estos pacientes pueden depender hasta el 40% de ella, entonces tenemos que conservar el ritmo sin usar siempre. Ten en cuenta que toleran muy mal la hipovolemia, entonces debemos mantener la precarga. ¿Qué piensan de la monitoría entonces? ¿Cómo la haría? ¿Cómo la montaría? Técnica y monitoría, ¿cómo sería? Técnica anestésica y monitoría. La van a poner, ¿qué? La van a poner prótesis. Pues, o sea, ¿cuánto se demora más o menos? 2 horitas. 1 hora.
Yo creo que pues, lo que hemos estado viendo pues, como a través de los seminarios que hemos hablado pues, como sobre este tipo de pacientes, yo creo que ahí es importante, pues, la cardiopatía como tal, uno diría, ah, esperen una anestesia neuralgial porque uno le tumba la precarga, entonces como una cardiopatía de gasto fijo, uno le puede comprometer el gasto cardíaco. Pero yo creo que si uno usa una técnica neuralgial o fibril titulada o una RACI con una bupivacaína isobárica que tiene menos impacto en la parte hemodinámica y que los cambios son más leves, creo que ahí se convierte en una herramienta valiosa. Definitivamente la monitoría me parece que no es, pues que no se negocia en ese caso. Usted tiene que poner a la paciente, independiente de lo que vaya a hacer, un catéter arterial antes de hacer la anestesia. O sea, es un paciente despierta o antes pues, de la RAC. Y yo no le pondría central, pero sí le pondría, por ejemplo, un lugar externo, por ejemplo, si va a usar vasopresores, aunque no puedo usar los vasopresores por periférico, pero yo le pondría un lugar externo y ahí podría transfundir si le transfusión, o podría poner vasopresores. Perfecto. ¿Alguien tiene otra opinión? Listo. Con la técnica anestésica, como decía Pauli, está como ese riesgo teórico de que la anestesia neuroaxial disminuye de una manera masiva la resistencia vascular sistémica. Esto lleva a hipotensión y a disminución de la presión de perfusión coronaria que no queremos en estos pacientes. Pero cuando uno busca la literatura que realmente es escasa, la comparación de RACI versus general en estos pacientes, dicen que eso es un riesgo teórico, ¿cierto? Además, tener en cuenta que la anestesia general también puede desencadenar una hipotensión importante asociada a la inducción y además los agentes anestésicos, ya sean volátiles o intravenosos, son inotrópicos negativos y pueden alterar pues como las metas hemodinámicas que tenemos en estos pacientes. Considerando también que la ventilación mecánica puede poner a nuestro paciente en mayor riesgo de complicaciones pulmonares y pues también llevar a malos desenlaces. Entonces, aunque no hay un estudio grande que compare estas dos técnicas en pacientes con estenosis aórtica y fractura de cadera, este sí quiso evaluar los desenlaces para cirugía no cardio en pacientes con estenosis aórtica. La hipótesis es que los pacientes tenían mayor riesgo perioperatorio asociado a la anestesia general y efectivamente encontraron que estos pacientes de general tuvieron mayor riesgo de infarto en el posoperatorio, falla renal aguda, neumonía y sepsis. Entonces yo coincido con Pauli en que no se trata de satanizar tampoco una anestesia raquídea en estos pacientes porque es un riesgo nuevamente teórico, nuestra literatura lo sustente y tenemos opciones para nosotros, digamos, impactar en esa hipotensión. Entonces la línea arterial desde antes de poner la RACI, tener el vasopresor, nunca perder como o sea, tenemos que tener presente nuestras metas hemodinámicas durante todo el transoperatorio, que si las tenemos presentes, independiente de la técnica que elijamos, a nuestro paciente le puede vivir. Con eso entonces cerramos el caso clínico de estenosis aórtica. Traigo este otro caso clínico de un paciente de 47 años sin ningún antecedente de relevancia programado para una CEPRE. Nos piden evaluarlo, lo van a traer del piso y lo encontramos icteico, somnoliento, con las extremidades frías, Paulina. una presión de 70-40. Hola. Paulina, mira, con respecto al paciente anterior y a lo que han mencionado ustedes, lo que vuelve a ser claro será siempre que independiente de la cardiopatía, pues la valvulopatía que el paciente tenga, como en el caso de esta señora de la fractura de cadera, si uno conoce la fisiopatología de la valvulopatía y conoce lo que va a pasar con la técnica anestésica que va a utilizar y prevé con antelación los posibles cambios, yo no creo que haya una técnica que sea siniestra o una técnica que sea absolutamente descartable. O sea, la técnica siempre será la que el anestesiólogo se sienta más cómodo. Me gusta mucho la técnica de una raquidia para una paciente anciana, para una fractura de cadera, teniendo siempre y cuando las consideraciones que ustedes hicieron, manteniendo las resistencias periféricas, tratando de que la relación de hipervolemia o hipovolemia no sea un problema en el transoperatorio, porque son pacientes que pueden perder volumen
por sangrado y ese cambio de volumen en pacientes que tienen un volumen circulante reducido por la estenosis, de acuerdo a los mecanismos de compensación, los tenga presente en la nutrición. Listo, muchas gracias. En nuestro paciente de 47 años ingresa entonces ictérico, somnoliento, las extremidades frías, lo encontramos con unos signos vitales de una presión 70-40, frecuencia cardíaca de 130, frecuencia respiratoria de 22 y una saturación de 92%. ¿Cuál es nuestra sospecha diagnóstica en este paciente? Una sepsis. Entonces es un paciente pues, que se ve que está chocado, ¿cierto? La eco transtorácica va a ser una herramienta muy útil en los pacientes en choque. También se han descrito como cuáles son los alcances de la eco transtorácica básica y avanzada en contextos de choque. La básica entonces evalúa la contractilidad del ventrículo izquierdo y del ventrículo derecho, evalúa el estado de volemia y descarta la presencia de taponamiento pericárdico. Y ya la eco avanzada hace pues como tiene un alcance un poquito mayor, incluso pues mide la presión sistólica de la arteria pulmonar, evalúa el gasto cardíaco. En shock tenemos un protocolo de eco transtorácica que es el protocolo RUSH. Este protocolo evalúa el choque definiendo cómo está la bomba, el tanque y las tuberías, y según esto podemos determinar si nuestro paciente está en un contexto de un choque hipovolémico, de un choque cardiogénico, obstructivo o distributivo. Entonces, principalmente deberíamos descartar un choque hipovolémico y un choque distributivo, ¿cierto? Primero, la aproximación para el choque con la eco transtorácica es evaluar el estado de volumen. Eso es lo primero en cualquier tipo de choque. Si nos encontramos como en la primera imagen, pues el signo del beso, del kissing walls que ya hemos descrito previamente, pues pensaríamos que se trata de un paciente al que le está haciendo volumen, se acerca más a la probabilidad de que esté hipovolémico. Diferente a que si nos encontramos una imagen así, en la que vemos un septum interauricular que está desplazado por la aurícula izquierda, entonces que es un paciente que está pues muy bien de volumen y no sería pues como adecuado darle retos de volumen. Parte de la eco avanzada podría ser entonces ver la variabilidad del volumen sistólico con un bolo de líquidos, esto en una ventana fijada de 5 cámaras, viendo el cambio en el PTI, ¿cierto? Esto se ha descrito con bolos de líquidos de 100 centímetros en un minuto, y si hay una variabilidad de más del 10%, uno podría pensar que sí puede ser el paciente respondedor a volumen. Y en caso, por ejemplo, que sea con elevación de las extremidades, cuando el cambio es de más del 12% en ese volumen sistólico, podríamos pensar que el paciente sí puede responder a volumen. Importante también evaluar el índice de colapsabilidad de la cava. Vemos entonces en esta primera ventana una cava que está pues, muy colapsada, con un diámetro pues, pequeño, y en esta una cava que está de manera muy diferente, como muy quitada. Tenemos entonces esta tabla que nos recuerda que una cava menor de 2.1 centímetros con una colapsabilidad del más del 50% sugiere una presión de la aurícula derecha de 3 milímetros, y esto podría indicarnos que el paciente se beneficia de líquidos, diferente a que tenemos una cava de más de 2.5, más de 2.1 con una colapsabilidad menor del 50%. El choque distributivo va a ser muy útil para nosotros ver un ventrículo hipercontráctil, hiperdinámico, pero con las cavidades que no se ven colapsadas, sino con cavidades llenas. Eso se sugiere un contexto pues, de vasodilatación. Entonces veamos que nuestra aproximación del paciente con choque, sí hay elementos que podemos encontrar fácilmente que nos pueden orientar hacia una teología del choque u otra. Ya para terminar entonces, las conclusiones que tengo es que la eco transtorácica en el preoperatorio de pacientes emergentes con riesgo de enfermedad cardíaca sí puede cambiar el diagnóstico y el plan anestésico en una alta proporción de pacientes, que es fundamental que continuemos nuestro entrenamiento en eco transtorácica para que de esta manera podamos optimizar la evaluación preanestésica de nuestros pacientes y ofrecerles un mejor cuidado en el perioperatorio. Que ante hallazgos significativos en una eco básica vale la pena solicitar una eco avanzada o formal para poder caracterizar mejor la patología y guiar la toma de decisiones.
Y finalmente, que en pacientes inestables la ecotransferencia permite diferenciar los diferentes tipos de choque, por lo que es una herramienta fundamental para guiar el tratamiento y monitorizar la respuesta a este tratamiento. Muchas gracias.